Este programa es patrocinado por RIMAC, Servicios Ortopédicos. ¿Se han preguntado qué pasa con los pacientes que tienen dolor de espalda en adultos mayores? Es la fractura por compresión por osteoporosis. El doctor Virgilio Ortiz nos hablará al respecto. Quédate con nosotros en nuestro programa Detrás del Médico. En Detrás del Médico tenemos la presencia del doctor Virgilio Ortiz García, especialista en cirugía de la columna. Bienvenidos todos, muchas gracias, doctor Ortiz. Vamos a hablar de un tema muy importante que son las fracturas por osteoporosis, que son muy comunes y que ya nos platicas al respecto. Bienvenido a nuestro programa, es un placer estar contigo. Muchas gracias, José Luis, gracias al programa. Este tema, desafortunadamente, en nuestro medio en México, ya representa una importante casuística o nivel en enfermedades de la columna, porque desafortunadamente tenemos más longevidad de nuestros pacientes, de nuestras abuelas, de nuestros padres, y la osteoporosis es una enfermedad silenciosa que de repente se presenta, como tú sabes bien, en una cadera, que tú manejas sí, muy bien, o en un cuerpo vertebral, sobre todo en los niveles de la primera lumbar, la 12ª dorsal, la 11ª y la L2, o sea, la segunda lumbar. ¿Esto es por la cuestión biomecánica de la columna en donde sucede este trastorno? ¿O? Definitivamente, si la cámara me capta y si yo estoy sentado, el movimiento que tenemos en fuelle de la columna al sentarse, al moverse en este momento, es en la conjunción de la columna torácica y la columna lumbar, a lo que nosotros le llamamos la charnela toracolumbar. O sea, la unión entre la capacidad de la jaula rígida del tórax con la movilidad de la cintura, que es la primera lumbar. Ahora, en cuanto a la situación, ¿es más frecuente en las mujeres que en los hombres? Definitivamente la osteoporosis nos está dando más por el sistema que está unido o conjuntado con el sistema hormonal de las damas, que de posmenopausia generan una depresión o una depresión hormonal que va ligada al metabolismo óseo, y eso va generando más osteoporosis en la mujer que en el hombre. No es que en el hombre no nos dé, sino que nos da con una relativa frecuencia ínfima a los hombres, pero a la mujer la afecta más. Yo creo que en los hombres sería una cuestión por un accidente o alguna cosa donde las fuerzas mecánicas son mayores en relación a las mujeres. Ahora, ¿cuál es el aspecto clínico de una paciente que tiene o se sospecha el diagnóstico de una fractura por aplastamiento por osteoporosis? Obviamente la deformidad en jiba, en joroba, o sea, la paciente, las vemos en los mercados o en los supermercados o en los restaurantes, las ves jorobaditas ya las señoras de 65, 70, 75 años, o sea, y eso va representando que la osteoporosis, como es silenciosa, eso hace que el cuerpo vertebral no se fracture súbitamente hasta grado mayor, sino que progresivamente va perdiendo unas microfracturas que empiezan a comprimir el cuerpo vertebral o los cuerpos vertebrales subsiguientemente, que llega un momento que hace el punto de quiebra. Y en ese punto de quiebra es cuando la sintomatología se presenta de manera importante y es cuando ya acude con un médico porque el dolor es... El dolor es inminente, o sea, no se pueden mover, no pueden respirar, se quedan con una supresión respiratoria por la intensidad del dolor, que al momento de hacer el fuelle de respirar es un dolor intensísimo. O quererse... o mover, ir al baño, sentarse o recuperarse de la cama, ¿no? Así es. Entonces, hay que tener muy presente que en aquellas pacientitas delgaditas, jorobaditas, son pacientes que regularmente van a tener esto y que en muchas ocasiones, yo lo he visto en la consulta, es una situación de que la paciente presenta dolor de espalda, dolor de espalda, dolor de espalda, y que obviamente estos pacientes pues de alguna manera se sienten con una discapacidad importante. Ahora, ¿cuáles son los tipos de tratamiento que se le debe dar a estos pacientes y cuáles son los estudios necesarios para poder hacer un muy buen diagnóstico y tomar en cuenta cuál va a ser el procedimiento a seguir, Virgilio? Bueno, el paciente va a acudir a ti
por dolor. Por dolor. Casi nunca llegan a... son raras las pacientes, ahora se va incrementando esa cultura de cuidarse con la osteoporosis y las señoras ya posmenopáusicas acuden para ver cómo están, porque ya tuvieron una abuela o porque tuvieron a su hermana o tuvieron una tía que tuvo una fractura. Entonces van a darse un chequeo y para eso es esencial la densitometría ósea, ¿no? Es un estudio que no es muy costoso y que se debe hacer en las mujeres posmenopáusicas por lo menos una vez al año, para así medir la densidad mineral ósea y medir el riesgo de fractura. Así es. Y hay que hablar algo que es muy importante y no me dejarás mentir, doctor Ortiz. La situación es de que la densitometría mineral ósea no es un procedimiento para hacer diagnóstico de osteoporosis, sino para hacer un factor de riesgo de fractura, ¿cierto o no? Es correcto. Uno tiene la experiencia como experto en el sistema musculoesquelético articular, porque también no nomás es el hueso, hay que también la capacidad de la musculatura. Así es. Entonces el consumo muscular que por el sedentarismo que lleva a muchos pacientes de edad arriba de los 60 años, va deteriorando la salud desde el sistema musculoesquelético articular. Ahora, en este tipo de pacientes donde tú diagnosticas una compresión que sabes tú que dentro de un tiempo va a desarrollar más y va a desarrollar dolor, ¿cuáles son los aspectos preventivos para que nuestro público pueda hacer algo antes de que llegue a otra etapa que más adelante vamos a hablar? Pues la solución es que cuando empiezan con dolor o está sospechando que tiene ya un deterioro de su mineral óseo a nivel vertebral, es importante mantenernos con el ejercicio, el sol, la vitamina D, el magnesio, para que se esté nutriendo ese hueso y el ejercicio que es fundamental. O sea, no quiere decir que tenga que correr un maratón ni nada, simplemente caminar por el espacio de 30 minutos, 45 minutos es un excelente ejercicio y se requiere los rayos ultravioleta del sol para que la vitamina D y el metabolismo del hueso esté haciendo su función correcta de prevención. Esto quiere decir, no por el hecho, porque mira, una de las cosas que hemos visto que los pacientes se automedican. Oh, sí. Entonces, hablas de magnesio y lo primero que va a decir la gente, voy a ir a comprar magnesio porque hablamos en este programa de magnesio. No, hay que dejar muy en claro, la determinación y la prescripción de cualquier medicamento, suplemento alimenticio, debe de ser realizada por un especialista, porque no todos los pacientes, hay diferentes tipos de magnesio y hay que buscar un magnesio que sea adecuado. Y no nomás es eso, lo que ya complementabas con ejercicio, adecuar el ejercicio, quizás a lo mejor rehabilitación física. Entonces hay que recordar a nuestro público que no se automedique, que no consulta al doctor Google, porque a final de cuentas ese es uno de los grandes problemas de la salud y de la polifarmacia que actualmente está sucediendo. No olviden suscribirse a nuestro programa, haciendo un pequeño paréntesis, denle like, suscribirse, porque es importante tener a invitados tan prestigiados como el doctor Ortiz. Ahora, ¿hasta qué momento, doctor Ortiz, el paciente debe de ser intervenido quirúrgicamente? ¿Y cuáles son las indicaciones para este tipo de pacientes? Lo más frecuente es que tengamos una fractura, es múltiple, puede ser en cualquier nivel de más o menos entre T5 a L1, L2, en lo que respecta a osteoporosis. Cuando se colapsa el cuerpo vertebral, haz de cuenta para que nuestro público comprenda más fácil, es como cuando se te cae un mazapán. O sea, se colapsa, se desmorona, por así decirlo. Así es. La vértebra tiene una estructura como el cascarón del huevo y adentro tiene su conformación del tejido esponjoso como si fuera un panel de abeja, de miel. Entonces, cuando el panel de la abeja se deteriora, se carcome por dentro y viene súbitamente con un esfuerzo a veces mínimo, ínfimo. Un sentonazo. Un sentón, una sentada en el baño o una tropezada en la banqueta. En ese movimiento de hiperflexión súbito se colapsa y el punto de quiebre es dolorosísimo. ¿Qué se debe hacer? Está muy de moda o estuvo muy de moda hacer la cementación o la vertebroplastía con cemento. Ese cemento que usas tú para las prótesis. O pegar una rodilla, etcétera. Pero lo ideal es hacer una cifoplastía. ¿Qué es eso? Recuperar la altura del cuerpo aplastado
para recuperar su altura, y para eso hay ciertos implantes como un gatito que se llama Spine Jack, el trípode, hay varios, ¿no? El balón de Kyphon, etcétera, que hace que al entrar al cuerpo vertebral se infle o se distraiga, y una vez que tengamos como un andamio dentro del cuerpo vertebral, ahora sí se cementa para recuperar la altura y el volumen del cuerpo vertebral. Y eso le genera al paciente un cambio del dolor espectacular. Totalmente, es ambulatorio. O sea, el paciente llega, en lo que tienes esto lo pasas, porque eso se hace con anestesia general en una mesa flotada para recuperar el espacio por hiperextensión, y bajo control fluoroscópico bidimensional se colocan las agujas para colocación de los implantes, dirigido, se expande, se cementa, termina en 8 minutos el proceso y sale recuperación, y inmediatamente ya el paciente se puede sentar con unos analgésicos leves, porque no deja de ser una perforación que perfora la piel, el tejido celular, el músculo y el hueso. El hueso no va a doler. Así es. Lo que duele es la superficie de la piel y músculo. Así es. Bueno, pues entonces ya lo saben ustedes, hay opciones de tratamiento que son importantísimos en este tipo de pacientes, que ya lo comentó el doctor Ortiz, la frecuencia tan importante que está teniendo, y eso también hay que tomar muy en cuenta, que si el paciente tiene las famosas fracturas por fragilidad, por ejemplo en muñeca, en la parte proximal del hombro, en la cadera, que es una situación que puede conllevar incluso a la muerte en pacientes de mayor edad, siempre es importante tener en cuenta, ¿no? Yo le digo a los pacientes, si vemos una paciente con gifosis, de alguna manera yo les digo, no vayan a abrazar mucho a la abuelita, porque le pueden fracturar la columna o las costillas. Entonces hay que recordar que este tipo de pacientes es importantísimo que tenga la atención médica, tanto para el restablecimiento de la cuestión metabólica para el hueso, y sobre todo lo más importante, acudir con un experto como el doctor Gabriel Virgilio Ortiz. Doctor, ¿dónde te podemos localizar? Yo estoy en el Hospital Puerta de Hierro Andares, en la Torre Elite, en el último piso, en el penthouse, en el piso 23. Y también quería mencionarte que una cosa son las fracturas por osteoporosis y otras son las fracturas de alta energía. Así es. Las fracturas por estallido, en volcaduras de auto, en choques, en caídas de construcciones de altura, los albañiles, etcétera. Esos son problemas que te pueden dejar hasta parapléjico, ¿no? Así es. O cuadripléjico en un momento dado si la fractura es en la zona cervical, ¿no? Entonces, de ese tema también posteriormente vamos a hablar, y vamos a decir cuáles son lo más importante. No se olviden, siempre es importante que en nuestro programa nos den like, repito, para que haya más prestigiosos médicos como el doctor Ortiz. Esto fue su programa Detrás del Médico. Nos vemos en la próxima, y no se les olvide darle like y suscribirse. Hasta pronto. Este programa es patrocinado por RIMAC, Servicios Ortopédicos.